Dentro de esta laguna, una de las historias más conocidas, más famosas, justamente es la historia o leyenda del tren negro, el tren fantasma. Que de pronto ustedes han escuchado algo acerca de esto. Es una leyenda o historia casi que real. Nos lleva aproximadamente 100 años atrás, un siglo atrás, en la presidencia del general Eloy Alfaro, ¿no? Durante esta época se dice que en una noche de Viernes Santo, uno de los primeros trenes o ferrocarriles de aquí del país iba a viajar desde Quito hasta Riobamba. Sin embargo, antes era considerado pecado viajar en Viernes Santo. Aquellas personas no hacían caso, ignoraron esta advertencia y obligan al tren a salir. Tras esto, pese a las advertencias que les hacían, porque por ser un día santo se decía, la religión decía que había que estar en la casa, que no había que salir, que había que estar en familia, pero las personas eran comerciantes, así que ignoran esto y obligan al tren a salir. Tras esto se dice que una maldición o castigo cae sobre el tren y los pasajeros, haciendo que toda la noche se volviera una noche oscura, llena de rayos, truenos y fuertes lluvias. El tren, por el apuro de salir y llegar a su destino, ignora toda advertencia y avanza. Cuando llega a Salcedo, las lluvias se intensifican, hacen la última parada, pero obligado por los pasajeros, el tren sigue su viaje hasta que llega a esta zona de la laguna. Más o menos es justamente hasta esta altura. De hecho, el día de mañana ustedes, si pueden hacer kayak y llegar a esta zona, van a ver que en la parte derecha hay una parte de la montaña que no está, como si hubiese habido un derrumbe o deslave. Se dice que cuando el tren está pasando por arriba de la laguna, el tren se descarrila. No se sabe a ciencia cierta por qué. Algunos dicen que la laguna es una laguna bastante celosa y la laguna cobra vida jalando al tren a las profundidades de Yambo. Otros dicen que el mismo Taita Yambo se sintió amenazado por la laguna y obliga al tren a que caiga a estas aguas. De ahí quizá lo que en verdad pasó, derrumbes, deslaves que taparon las rieles, las fuertes lluvias provocaron lodo, hicieron que el tren pierda las rieles y se descarrile. Cierto o no, se dice que el tren se descarrila y desaparece por completo en esta laguna. Se lo ha intentado buscar, pero nunca se han encontrado restos ni del tren ni de los pasajeros o algo que diga que en verdad el tren está aquí. Esto le da más credibilidad a la leyenda que nos dice, a la creencia que nos dice que la laguna no tiene fondo y que lo que se cae a Yambo se queda en Yambo. Se dice que cuando el tren cae da un último pitido tratando de pedir ayuda. En esto se dice que este silbato, este campanazo que da el tren, se inmortaliza en todos los alrededores de la laguna, ¿no? Y pues cuando el tren desaparece, se dice que desaparece el tren, pero este sonido se inmortaliza en toda la laguna. Y que acá en Yambo todavía, los días de luna llena, los días de Viernes Santo y las noches que son totalmente oscuras, se dice que se puede escuchar el fuerte pitido del tren, acompañado de los lamentos de las personas o almas que viajaban en el tren, divagar por todos los alrededores. Es una leyenda muy conocida y como guía nativo de acá, hay personas que en verdad le tienen miedo a Yambo por la leyenda del tren, por la historia de los Restrepo. Ha habido casos de personas que vienen antes habían pequeños peces, trataban de capturar estos peces y hay personas que han fallecido, se han ahogado en la laguna. Anteriormente, como no habían botes, no había turismo, la laguna tenía bastantes algas. Entonces las algas les jalaban a las personas y la persona entre más trataba de salir, más se enredaba y más les jalaba. Entonces, en verdad es parte de las historias, las leyendas de Yambo. Hay otra historia, en cambio, que nos habla de una gallina con 12 pollitos dorados. Se dice que esta gallina camina por los alrededores, es una gallina brillante que atrae a las personas codiciosas, las personas avaras, que les gusta el dinero por sobre todo. Supuestamente esta gallina es tan atractiva que la persona va a empezar a seguirla, a tratar de capturar a la gallina. Sin embargo, la gallina le hará que le sigan hasta el fondo de la laguna. Hay personas que dicen que se han salvado y que cuando ellos se dan cuenta están caminando en la laguna, no se dan cuenta que están en el agua, no se dan cuenta que se están hundiendo, pero ellos no ven cómo está cuando cobran conciencia en sí, porque dice que las gallinas les hipnotiza, están prácticamente inundándose. Por eso les decía que en estas zonas de hecho hay que estar siempre acompañados, siempre en grupos, por cualquier cosa que pueda pasar, porque en verdad la laguna tiene este misticismo. ¿Sí? Incluso también nos hablan de una hacienda que había aquí, ¿no? Que por eso la laguna es verde. Esta hacienda dice que justamente era la continuación de la avícola que hay al lado izquierdo.
Toda la avícola es nueva, pero antes igual era una hacienda que se llegaba a esta zona, ¿no? Entonces era, como les decía hace rato, era como una pequeña isla. La montaña separaba la hacienda del lado izquierdo, del lado derecho. Y en el centro se dice que había una campana dorada, una iglesia con una campana dorada en la cima. Entonces se dice que las personas eran bastante malas en esta hacienda, principalmente los dueños, que les trataban mal a los empleados. Y en cierta ocasión se dice que llega un viejo, un anciano, en una noche, igual una noche bastante lluviosa, tratando de pedir ayuda, tratando de pedir auxilio a la hacienda, que les abran las puertas y le permitan escapar a este señor. Sin embargo, las personas, como eran bastante malas, le cierran las puertas y se dice que le patean a este anciano. Y el anciano simplemente se dice que camina justamente hasta esta montaña, un punto alto, un punto seguro, y clava en el centro este bastón. Entonces, a partir de eso se dice que echa una maldición sobre la hacienda y empieza a brotar agua en los alrededores. Las personas que estaban en la hacienda solo pudieron tocar la campana, empiezan a tocar desesperadamente la campana y simplemente se inundó toda la hacienda, la iglesia, las personas que estaban ahí, por no abrirle la puerta a este señor, ¿no? Y de hecho, si ustedes investigan un poquito en Yambo, dicen que hay una campana dorada que se puede ver en las noches. En las noches oscuras, en el fondo se dice que se ve un brillo verdoso amarillento de esta campana que está sumergida en el fondo.